Buen día, el día de hoy les voy a presentar mi proyecto morfológico acorde al polígono de Willis. Mi nombre es Carolina Amador. Para empezar, ¿qué es el polígono de Willis? Esta es una estructura heptagonal de arterias que está en la base del cerebro. Se compone por la irrigación de las arterias carótidas y el sistema vertebrovascular. El polígono de Willis es la principal fuente de irrigación al cerebro. Esto está gracias a la anastomosis, que es la conexión de todas estas arterias, que les voy a explicar a continuación. Esta red está organizada de forma anteroposterior. Esto quiere decir que las arterias carótidas van a irrigar la parte anterior del polígono y las vertebrales y sus ramas la parte posterior. La parte anterior está formada por la arteria carótida interna y suministra el flujo sanguíneo a la parte anterior del cerebro. Irriga la mayor parte de los hemisferios cerebrales, así como algunas estructuras profundas como el núcleo caudado, el putamen o estructuras cercanas como la órbita. La carótida interna se extiende desde el borde superior del cartílago tiroides hasta la apófisis clinoides anterior. Al principio se halla situada en el cuello, después corre por el espacio maxilofaríngeo para luego penetrar en el cráneo por el conducto carotídeo y camina por el seno cavernoso. Al salir de este, produce una rama colateral, la oftálmica, y 4 ramas divergentes consideradas como terminales, que es la cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior y la coroidea. Como ya se mencionó, las arterias carótidas internas dan lugar a distintas ramas. Iniciando con la arteria oftálmica, esta irriga la parte de la órbita, así suministra sangre a los párpados y a la retina, entre otras áreas. La rama de mayor tamaño y suministra sangre a la corteza de la ínsula y otras áreas adyacentes. Irriga áreas motoras del cerebro como las áreas de Brodmann 4 y 6 y áreas sensoriales como la 1, 2 y 3 de Brodmann. También suministra el área órbitofrontal del lóbulo frontal, así como los núcleos de micción y defecación. Las estriadas suministran sangre a la cápsula interna, el tálamo y los ganglios basales. Este proporciona el flujo sanguíneo a los plexos coroideos. Mediante sus ramas, también irriga el quiasma óptico, los tractos ópticos, la cápsula interna y el núcleo geniculado lateral. Consiste en una arteria muy corta que conecta las arterias cerebrales anteriores, derecha e izquierda. Estas unen la arteria carótida interna y la arteria cerebral posterior. Polígono de Willis posterior. Se compone de las arterias vertebrales. Esta mitad del polígono proporciona la circulación sanguínea, principalmente al cerebelo, tronco cerebral y parte posterior de los hemisferios cerebrales. 2 arterias vertebrales procedentes de la arteria subclavia se unen en el borde inferior del tronco cerebral, formando una única arteria, la arteria basilar. Todos sus componentes forman el sistema vertebrovascular. De la arteria basilar parten las siguientes ramas. Las pontinas suponen unas ramas pequeñas de la arteria basilar. Suministran sangre a la parte ventral del núcleo pontino y a la parte lateral de la protuberancia. La cerebelosa superior regula la circulación sanguínea de la protuberancia, el mesencéfalo y el área superior del cerebelo. La anterior administra sangre a la superficie inferior del hemisferio cerebeloso. La cerebral posterior irriga los pedúnculos cerebrales y el tracto óptico, así como la parte inferomedial de los lóbulos occipitales y temporales. También suministra sangre a áreas visuales como la 17, 18 y 19 de Brodmann. Por otro lado, de la arteria vertebral surgen las siguientes ramas. Arteria cerebelosa inferior posterior. Es la rama mayor de la arteria vertebral. Permite el flujo sanguíneo en el plexo coloideo del cuarto ventrículo, la zona adyacente de la médula y el área posterior de los hemisferios cerebelosos. La arteria espinal anterior. Se encuentra en la fisura media de la médula espinal e irriga toda la médula espinal anterior, así como la columna gris posterior. Luego, la arteria espinal posterior. Esta suministra sangre a las columnas posteriores de la médula espinal. Bueno, después de haber visto la anatomía del polígono de Willis, vamos a centrarnos en su fisiología. ¿Para qué sirve esta estructura? Bueno, al parecer la función principal del polígono de Willis es ofrecer una ruta alternativa si se da una oclusión del riego sanguíneo en la ruta habitual. Por ejemplo, si se obstruye el flujo sanguíneo en la arteria carótida izquierda, la sangre no podría llegar a la parte frontal izquierda del cerebro. Gracias al polígono de Willis, la sangre puede llegar a esta área a través de la arteria de comunicación anterior a partir de la arteria carótida interna derecha. Esta anastomosis de arterias tiene como función permitir una distribución correcta de la circulación cerebral en caso de daños o disminución del flujo sanguíneo en uno o más vasos cercanos. Esta redistribución depende de la presencia y el tamaño de los vasos sanguíneos existentes. Bueno, ahora hablemos sobre el origen embriológico del polígono.
Este inicia en los días siguientes al cierre del extremo rostral del tubo neural. Durante el periodo de vesiculación primaria, comienzan a ser aparentes vasos craneales específicos. La vascularización del cerebro embrionario sigue una progresión caudorostral, comenzando en el melencéfalo y finalizando en el telencéfalo. Las arterias carótidas internas se forman como ramas de los primeros arcos aórticos y al comienzo del estado branquial se extienden rostralmente desde el par de aortas dorsales para posteriormente terminar ventrales a la vesícula prosencefálica. En esta época, el primer y segundo arco aórticos regresan y las carótidas se hacen continuas con el tercer par de arcos aórticos. La red vascular perineural establece comunicaciones con este sistema vascular y luego cambia de tal manera que su capa más superficial se organiza en canales arteriales y venosos, mientras la más profunda, más cerca al tejido neural, constituye una red capilar. Conexiones entre ambas capas aseguran el aporte arterial y el drenaje del sistema capilar profundo. También en este tiempo pueden ser reconocidas ventrales al romboencéfalo y dorsales y paralelos a las carótidas, dos canales arteriales, uno a cada lado de la línea media y las arterias longitudinales neurales ventrales. Estas constituyen el primordio de la arteria basilar y corren ventromediales al primordio de las raíces nerviosas craneales. Otras anastomosis transitorias adicionales nutren las arterias longitudinales neurales ventrales, la arteria óptica a nivel de la vesícula óptica y la arteria hipoglosal en relación con el 12º par craneal. En este punto, el tubo neural ya se encuentra en su estado de vesiculación secundaria y ocurren muchos cambios en las arterias carótidas internas. Cada una avanza rostralmente y al nivel de la vesícula óptica se divide en una rama craneal y en una rama caudal. La rama craneal se subdivide para constituir un anillo arterial alrededor del cuello de cada vesícula telencefálica, dando origen a las arterias coroide anterior, cerebral media, olfatoria primitiva, así como a la arteria cerebral anterior con su rama terminal. La rama caudal alcanza el extremo cefálico de la arteria longitudinal neural ventral ipsilateral para constituir la arteria comunicante posterior. Simultáneamente, las arterias longitudinales neurales ventrales tienden a fusionarse en la línea media para formar la arteria basilar y por lo tanto el segmento posterior al polígono de Willis, el desarrollo del tectum mesencefálico y de los labios cerebelosos primitivos conduce a la individualización de canales arteriales, los cuales circundan al tubo neural para constituir las arterias mesencefálica y cerebelosa superior a partir de la división craneal de la carótida interna. Durante la última fase del periodo branquial, la arteria estapedial se bifurca en una rama dorsal que continúa como arteria meningia media y también en la región supraorbitaria y una rama ventral o maximandibular. Esta última se divide en la arteria maxilar y mandibular, luego de recibir contribución de la maxilar interna, rama de la carótida externa. En este punto, la anatomía es tal que las arterias meningia media, supraorbitaria, maxilar y mandibular están nutridas por carótida interna y externa. Finalmente, la arteria comunicante posterior, convertida en un canal único, completa el polígono de Willis. Las arterias tienen una pared formada por una capa interna compuesta por epitelio escamoso simple llamado endotelio, una membrana basal y una capa de tejido elástico. Otra capa intermedia, que es la más gruesa y tiene fibras elásticas y músculo liso dispuestas en anillo alrededor de la luz. Y por último una capa externa que se compone de fibras elásticas y colágenas. En las patologías tenemos los accidentes cerebrovasculares que ocurren cuando las neuronas privadas de irrigación no reciben suficiente oxígeno y glucosa, que son transportados por la sangre. El daño resultante depende del tiempo que las neuronas se ven privadas de irrigación. Si la privación es solo durante un breve periodo de tiempo, las neuronas sufren daños pero pueden recuperarse. En los aneurismas, que es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro, en ocasiones tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo. La rotura de un aneurisma se convierte en una amenaza para la vida rápidamente y requiere tratamiento médico inmediato. La embolia cerebral es un tipo de infarto que afecta a las arterias del cerebro o a las que llegan a este. El problema se produce debido a la obstrucción de un vaso sanguíneo, lo que lleva a la formación de coágulos de la sangre. Y con esto es todo de mi parte. Gracias por su atención.